Bueno, muy bienvenidos a todos los que se sumaron recién. Vamos a dar comienzo a esta primera sesión de la Semana de la Cultura Irlandesa que está organizando la Embajada de Irlanda con motivo de los festejos para el Día de San Patricio, que será este próximo miércoles. Hoy tenemos la gran alegría de tener a Oscar Barney Finn, que nos estará dando una charla sobre el teatro irlandés, que seguramente será de mucho interés para todos. Vamos a mantener los micrófonos cerrados de todos los participantes, pero el chat está habilitado, así que Oscar estará contestando preguntas al finalizar el encuentro, por lo que si tuvieran alguna la pueden escribir en el chat. Y ahora le cedo la palabra a la embajadora de Irlanda, Jackie O'Halloran Bernstein, para que presente la actividad. Gracias. Muchísimas gracias, Janina, y bienvenido a todos a este primer evento de nuestra Semana de la Cultura Irlandesa, que este año estamos celebrando la fiesta de San Patricio, nuestra fiesta nacional, desde casa. Y en el marco de los festejos para San Patricio, bueno, hemos decidido brindar esta serie de charlas y de clases informales sobre la cultura irlandesa. Tengo muchísimo placer y el privilegio de presentarles hoy al director argentino-irlandés de cine y de teatro, Oscar Barney Finn. Seguro que ya conocen la obra de Oscar, que tiene una trayectoria muy importante en el cine y en el teatro argentina, que ha recibido premios de Biarritz para televisión, premio Konex también, y su última obra ha dirigido una obra irlandesa, La Reina de la Belleza de Lenan, de Martin McDonagh, que en el 2019 recibió varios premios ACE para la obra En el Tinglado. Oscar tiene muchísimo trayectoria e interés en la cultura de Irlanda y especialmente en el teatro irlandés. Ha tenido gran éxito con la obra de McDonagh, La Reina de la Belleza de Lenan, antes en los 90, cuando lo hizo por primera vez, y ahora desde que lo está presentando y que lo van a presentar otra vez, ni bien las condiciones de la pandemia permite. Además de la obra de McDonagh, recién también Oscar tiene proyectado hacer unas obras de la escritora Marina Carr, una de las nuevas escritoras de obras teatrales irlandesas, que son obras muy interesantes, muy diferentes y que estamos muy agradecidos, ¿no?, que Oscar tiene el proyecto de llevar estas obras a la Argentina. Como todos, Oscar se quedó en casa el año pasado. Estamos esperando que termine la pandemia, pero usó el tiempo para producir una obra muy linda, muy interesante visualmente y auditativa, si eso es la palabra, que se llamaba Hacia el crepúsculo, que era una obra basada en las cuentas de W.B. Yeats y que se trató de las cuentas celtas irlandesas. Y si tienen la oportunidad de ver esta obra, que Oscar y su equipo de actores lo hizo todos en sus casas con los teléfonos,
y produció en plena pandemia una obra de arte impresionante y tan lindo. Les sugiere ver si lo pueden mirar. Bueno, entonces me parece, como hemos dicho, es un charla informal. Oscar nos va a hablar ahora del teatro irlandés y después esperamos que va a haber tiempo para que puedan poner preguntas. Y por favor, poner las preguntas en el chat y después cuando termine la charla podemos ver un poco las preguntas. Muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros hoy y feliz San Patricio. Y Oscar, te doy la palabra. Gracias. Bueno, gracias, Jackie, gracias. Así que bueno, ahora estamos aquí frente a los oyentes o los que nos están viendo. Yo decía al comienzo recién que no quería que se tomara como una charla académica esta, porque yo soy un director que busca sus temáticas, que tiene un interés en una determinada temática, que se introduce, que busca y que saca sus propias conclusiones. O sea que esta mirada sobre el teatro irlandés es una mirada, de alguna manera, una mirada subjetiva mía de lo que yo veo que es el teatro irlandés. Además, no es algo que yo comienzo a frecuentar ahora que estoy haciendo obras como La Reina de la Belleza o Hacia el Crepúsculo. Es algo que tiene que ver con la misma historia del teatro irlandés. A veces la experiencia, los años, nos da la posibilidad de haber conocido en su momento obras y autores que realmente fueron forjando ese camino de la historia del teatro irlandés. En un principio, es decir, uno siempre tuvo, creo que fue Bernard Shaw que dijo que todos los escritores de talento inglés son irlandeses. Creo que fue Bernard Shaw, y si no fue Bernard Shaw fue Oscar Wilde, no me recuerdo bien. Pero de todas maneras, es un poco cierto porque Sheridan, Bernard Shaw, Oscar Wilde, Congreve, todos fueron indudablemente autores irlandeses a los que su realidad les hacía cruzar a Londres y presentar sus obras en Londres, pero tenían una raíz profundamente irlandesa. Y cómo eso fue creciendo y dando sus resultados. Pero luego que pasó todas esas etapas iniciales importantes, prestigiosas, es decir, todos conocen el camino recorrido por un Bernard Shaw, por un Oscar Wilde, es decir, pero eso cambia cuando surge la idea o el rescate de una temática profundamente irlandesa y que va acompañada por la decisión de crear un teatro nacional popular, que es lo que tienen a fines del siglo XIX y comienzos del XX, un hombre como Butler Yeats y Lady Gregory. Ellos dos se asocian, se juntan. Es interesante cómo estos personajes, sin tener ninguna cosa planificada, los hemos ido rescatando. Y digo que los hemos ido rescatando porque al mismo tiempo que nosotros encontramos Hacia el Crepúsculo como una tarea en estas épocas de pandemia, un grupo realmente prestigioso irlandés como ninguno, que es el Druid Theatre de Galway, en este mismo momento hizo un espectáculo en base a Lady Gregory. Lady Gregory que había trabajado con Butler Yeats. Es decir, que es el comienzo de esa dramaturgia. Y los dos, de alguna manera, van a brevar en esas leyendas, en esos cuentos populares. Son de alguna manera buscadores de esa realidad en los distintos pueblos, hacen acopio de eso y eso sirve para sus tareas, para sus obras. Y este caso es
la casualidad es que en Galway hicieron esto al aire libre, nosotros en pandemia hicimos esto otro. ¿Por qué digo casualidad? Porque se juntan estos dos personajes importantísimos para definir esa tarea. Piensen que al poco tiempo de estar asociados, al poco tiempo de conjugar ideales, Butler también venía de experiencias muy fuertes en su vida personal y en su vida pública, y se asocia con ellos para juntar decididamente ese material y fundan el comienzo del Abbey Theatre. Y el Abbey Theatre es una institución envidiable. Más desearíamos nosotros tener esa continuidad que ha tenido y que tiene el Abbey Theatre. Porque el Abbey Theatre, aquel que se creó en aquel entonces, estuvo en pie en el mismo lugar hasta los años 50, en donde un incendio lo destruyó. Pero pacientemente se volvió a tener un teatro, el que yo he tenido posibilidades de visitar, que tiene 2 salas, y 2 salas que no dejan de programar continuamente una nueva literatura dramática irlandesa. Esa renovación es envidiable. Es decir, yo he estado y he tenido posibilidad no solo de ver espectáculos, sino de ver espectáculos que tenían grabados. Quiere decir que este inicio lejano de estas 2 personalidades del mundo literario que traspasan al mundo teatral dio sus resultados y siguieron hasta ahora. Siguen hasta ahora. Pero ¿qué sucede? Es decir, esas búsquedas que ustedes las han visto, si alguien vio Hacia el crepúsculo, las hemos transformado teatralmente como han transformado teatralmente las obras de Lady Gregory. Incluso Lady Gregory junto con Butler hizo algunas piezas en conjunto. Y estas piezas en conjunto son las que se representaron mucho tiempo. Pero indudablemente ahí faltaba una tercera pata a esa construcción que ellos habían hecho, y esto lo dio John Synge. Synge es, a mi entender, el más importante dramaturgo de comienzos de siglo. Es decir, y es quien escribe obras que fueron también obras que llegaron a Buenos Aires, sobre todo ahí, en ese momento, y que son las que yo pude en aquel entonces ver y empezar a disfrutar ese teatro de características muy particulares, porque tenía mucho que ver la idiosincrasia del lugar, tenían que ver los lugares geográficos, los personajes, las interrelaciones de esos personajes, por lo general rurales. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, Jinetes hacia el mar? Jinetes hacia el mar es una obra realmente emblemática, que si yo la he visto aquí varias veces representada, y creo que una de las últimas veces que la vi en el Teatro Pairó por Hedy Krila. Es decir, es aquella madre que espera esos hijos que van al mar, con el presentimiento continuo de esa ausencia que va a tener algún día. Y esta obra, es decir, se hizo muchas veces, pero también he visto y he podido disfrutar de obras como El farsante más grande del mundo occidental. Y esta obra, sí, yo creo que ha atravesado todos los tiempos. Casualmente, en este estado de pandemia he podido ver una obra una versión que había hecho el Druid Theatre y que estaba para verse online, muy interesante, de una obra que nunca envejece, que es la historia de aquel joven que llega un día a una pulpería, a un bar, a un puesto en el campo, diciendo que ha matado a su padre. Y se crea todo un entourage, se crea toda una situación frente al coraje que ha tenido este personaje para hacer todo eso, sobre todo frente a la posadera, que es quien lo enfrenta, hasta que en definitiva, al final de la obra, llega el padre y se demuestra que no lo había matado. Entonces, bueno, esta trama aquí la hacen propia un trío realmente importante que tuvo el teatro argentino,
y fue un director como Osvaldo Bonet y actores como Alfredo Alcón y María Rosa Gallo. Ellos, en fines de los años 50, hacen conocer esta obra. Quiere decir que toda esta evolución del teatro irlandés, desde un comienzo, siendo yo una persona joven y que recién se iniciaba y estaba con mucha avidez sobre todo esto, tenía este teatro que realmente llegaba en esas ciertas ocasiones, ¿no? Hasta ahí, digamos, estos autores que fueron clásicos y son los que armaron el Abbey, son los que abrieron el camino. Pero luego de la guerra, luego de esos grandes cataclismos que se producen estando lejanos o cercanos a la guerra, hay un cambio y hay una renovación de generaciones y surgen otras generaciones que van a imponerse, digamos, en esas décadas que tienen que ver con los años 50, 60, 70, que son indudablemente aquellos que están encabezados por un dramaturgo que hace muy poco murió, que se llamó Brian Friel. Brian Friel, yo creo que todos lo conocen porque Brian Friel, más allá de la prolífica historia de sus obras, de todo lo que escribió, de todos los temas que abordó, de los distintos cambios que fue teniendo a lo largo de su escritura, fue el que escribió Dancing at Lughnasadh y Dancing at Lughnasadh, Baile en el Verano, que también se estrena en Buenos Aires con una apuesta de Agustín Alesso, muy interesante. Es la obra que le da un golpe de internacionalidad a la dramaturgia irlandesa. ¿Por qué? Porque la obra llega a saltar el Atlántico, llega a instalarse en Broadway y en Broadway gana el Tony a Mejor Obra del Año. Y esa historia es las historias de ese grupo de mujeres que viven en una casa con un tío que ha venido de la guerra de África y hay alguien que evoca todo ese pasado y evoca esas tías y evoca esas mujeres que se preparan para ese baile que tienen en el verano. Y por cierto, y si se falta poco, también el cine ayuda a la difusión. Y hay en los 80, 90, un director que se llama Jim Sheridan, que es el que dirige la película. Es decir, y que la protagoniza una actriz como Meryl Streep. O sea, todo ayudó a la difusión, al quiebre que tuvo ese teatro para llegar. Porque, es claro, lo irlandés siempre ha sido pintoresco. Digo pintoresco porque siempre sirvió para muchísimas películas en Hollywood, para muchísimas producciones, donde estaba lleno de actores característicos irlandeses, como pueden haber sido Barry Fitzgerald, o como puede haber sido una mujer que hace poco murió, que es Maureen O'Hara. Entonces ella representaba a la mujer irlandesa con ese pelo rojo impresionante y él era un clásico personaje de reparto, muy, muy interesante siempre. Y todo esto, por si fuera poco, había dado también una película mitológica para el cine de John Ford. John Ford, un hombre con una gran tradición por lo irlandés, alguien que continuamente filmaba obras que tenían que ver con Irlanda. Y él crea El hombre quieto. El hombre quieto, que era John Wayne, Maureen O'Hara. Entonces, eso dio una imagen idílica de Irlanda, pastoril, de este hombre que llegaba a ese pueblo y terminaba casándose con esa joven. Pero indudablemente, esta forma idílica de mirar un país y su actividad rural, su gente dentro de esos campos, estaba de alguna manera estereotipada.
porque hacía que de pronto eso cayera en ciertos clichés. ¿Y por qué digo esto y lo marco? Porque es de lo que se van a tomar las nuevas generaciones de escritores irlandeses, para rever toda esa idiosincrasia, todo ese sentido de identidad que se le dio en el cine y en el teatro hasta ese momento. O sea, estoy hablando de los años 50, cuando se filman estas películas, estoy hablando de toda una impronta distinta que tienen. Es decir, también el cine irlandés comienza a despertar. No es que no existía, pero iba por otro camino. Entonces, toda esta, digamos, preocupaciones temáticas, también las tenía ese teatro de Brian Friel. Y también otro autor cercano generacionalmente a él, que se llamó Tom Murphy. Tom Murphy y Brian Friel fueron dos escritores realmente destacados. Yo recuerdo haber entendido mejor a estos escritores, sobre todo a Tom Murphy, cuando el embajador Davenport, que es de quien tengo un gran recuerdo, y yo le comentaba todas estas inquietudes mías literarias. Davenport era maravilloso porque conocía mucho de literatura, amaba esa literatura, y incluso me llegó a regalar el libro de Tom Murphy, que él tenía en su biblioteca personal ahí. Y ahí comencé a andar, porque claro, ya a esa altura, y esto es importante también, al menos para mí, para mi interés, era que no solamente iba buscando esa literatura, esa dramaturgia, sino que también empecé a buscar un poco los ancestros, un poco una búsqueda más personal de ese pasado y tratar de asumirlo con todo. Y entonces eso tiene que ver con esa época. Una época muy particular porque casualmente la embajadora se iba cuando llegaba Davenport, y nos conocemos desde ese entonces. Y en ese entonces comenzaba mi búsqueda y comenzaba disfrutar de esta literatura nueva de los autores. Claro que indudablemente también en ese momento pasó que decidí enfrentar esa realidad, ir a ver ese teatro. Y yo creo que la verdad la tuve una noche en Londres, muy cercana ya al día que me iba por primera vez a Dublín, que fui al teatro a ver Dancing and Lughnasadh. Y ese campo con los trigales, esos actores, esos acentos, esa forma de vida, esa forma de decir, me fueron preparando. Yo nunca olvidaré esa función de teatro. Pero la completo con otra función de teatro que tuve en Dublín, donde fui a ver Juno y el Pavo Real. No era fácil ver a Sean O'Casey en su idioma y verlo con un elenco irlandés. Es decir, yo estaba allí tratando de entender, tratando de seguir adelante con eso, pero disfruté una forma distinta de encarar el teatro. No era como lo podíamos hacer en Buenos Aires, era ahí, in situ, era en donde el clima ese se vivía, no solamente en ese teatro, que creo que era un teatro chico que estaba al borde del río Liffey, ahí en el centro, pero no recuerdo el nombre, pero existía ahí. Y ahí pasé esa noche de teatro irlandés hecho por irlandeses. Es decir, es como si nosotros acá mostráramos nuestros sainetes hechos por actores argentinos. Es decir, tiene un color, tiene una verdad, tiene algo que no se encuentra con frecuencia, ¿no? Y entonces, ahí me encontré con ese otro texto que hoy, cuando estaba nombrando gente como Synge, debí sumar también a un hombre como Sean O'Casey, que es otro de los pilares de esa primera época fuerte del teatro irlandés.
Pero cuando pasa la guerra y viene todo esto que estamos diciendo y aparecen los Brian Friel y los Tom Murphy, yo había conseguido en ese entonces una obra, el concierto Jekyll de Tom Murphy, que era muy interesante, y también otras obras de Brian Friel. Brian Friel hasta el final aparece, después de Anciano Lunasa, con una obra muy interesante que se llamó Wonderful Tennessee. Wonderful Tennessee son dos parejas y que están con un buen pasar, pero donde sus valores, los cambios incluso sociales, le han ido tergiversando su forma de vida. Es muy, muy interesante eso, pero también aquí yo creo que lo que uno tiene que también entender es que la evolución de un país, la evolución de su dramaturgia, de su cine, del arte de un país, depende mucho de los climas políticos, sociales y económicos. Y yo creo que todo este tradicional teatro irlandés que creció, que se impuso, que llegó hasta estas cosas que estamos mencionando, tiene un cambio, un quiebre, un cruce, y que tiene mucho que ver con lo que sucede en los años 90. Y cómo en los años 90, es decir, hay una situación, un cambio económico, ¿no? Entre, digamos, la paz en el norte y el crecimiento económico en el sur, prepara los años 90 para otra etapa, digamos, que tiene que ver con el desarrollo de todo lo artístico. Y ahí va a surgir, de a poco, desde los 90 en más, y que se desarrollan más hacia fines de los 90 y en el 2000, una nueva generación de escritores, a los cuales algunos ensayos los han denominado como el Celtic Tiger, haciendo una comparación con aquel golpe de suerte asiático, y entonces trasladando este rótulo a toda esta nueva generación. Pero este Celtic Tiger tiene también que ver muchísimo con el cine, con el cambio que tiene el cine, con la posibilidad de producir, con la posibilidad de aquellos directores que tenían, estoy hablando de un Jim Sheridan o de un Neil Jordan, que realmente hacen que el cine se divulgue mucho más, hacen que las obras, así como Dancing Lunas había llegado afuera, comienzan a crecer. Pero es ¿por qué? Porque hay un desarrollo económico que permite todo ese accionar cultural. Y esto es lo que nosotros vivimos a diario, en lo que vemos de afuera y en lo que vemos aquí. Es decir, todo tendrá su posibilidad cuando haya un lugar, un país que nos contiene y nos sostiene. Y ese impulso que ellos tienen está mostrado en la producción cinematográfica, que se incentivó muchísimo. Y en esto, yo recuerdo que cuando llegó la presidenta Robinson a Buenos Aires, vino con quien se ocupó muchísimo de este cambio que tiene que ver con la cultura, que fue el que es actual presidente de Irlanda, que es Michael Higgins. Es él con quien yo tuve posibilidad o el privilegio de charlar una mañana sobre la cultura y los cambios, quien me contó, me relató qué había podido hacerse y por qué razones era esto. Y yo hace poco estuve nuevamente con él, hace 2 años, y ya las cosas eran de otra manera. Ya él ahora no era más el ministro, era el presidente. Y entonces había otros temas, otros problemas, otras cosas que tenían que seguir ayudando a esos cambios culturales. Pero en aquel entonces yo hice ese viaje iniciático primero
al encuentro de aquellas cosas que me interesaron siempre y por suerte las encontré. Pero ahí también encontré gente que me habló mucho más profundamente de los desarrollos dramáticos, de los autores, de la gente que realmente estaba surgiendo en ese momento. Y yo debo decir que antes de cualquier movida que yo hiciese para hacer cosas, yo tuve una charla donde el nombre de Marina Carr, gran autora, que hoy debe estar en los 49 años más o menos, o Martin McDonagh, que es un poco menor, que en ese entonces estaba en sus 25 años y hoy debe estar en sus 45 años, ya estaban ahí en carrera, junto a Sebastian Barry, a Frank McGuinness, a Conor McPherson. Son autores que surgen con distintas características, porque también lo que va a ocurrir luego de estos cambios con el teatro irlandés, que antes existía de alguna manera un teatro irlandés único, que podíamos decir católico y nacionalista. Pero indudablemente ahora surgen distintos tipos de Irlanda a través de los distintos autores que hacen al teatro irlandés. No es una unidad todo, son distintas unidades que son reflejos de las personalidades frente a esa realidad que les toca vivir. Y esto me parece que ha enriquecido mucho el panorama y ha cambiado un poco todo eso. Indudablemente ellos vivieron un milagro económico, y ese milagro económico también hizo un milagro también con la cultura. Ya la cultura de los 90 no era la que había estado en los 80, los 70, ¿no? Con estos jóvenes autores todo progresaba. Eran indudablemente herederos de Yeats, de Lady Gregory, de Shaw, de Synge, y de otro autor que también la Argentina conoció, autor muy apasionante, una especie de outsider dentro de la literatura dramática, que era Brendan Brehan. Brendan Brehan es un gran poeta, un gran dramaturgo, y aquí lo vimos cuando el grupo Stivel en el Teatro Ateneo presentó El Rehén, que es su obra más conocida. Bueno, todo eso que uno por cultura o por experiencia fue viendo y absorbiendo, ahora desembocaba en esta gente, estos nuevos autores. Y recuerdo que en ese entonces analizaba con un amigo periodista, Seamus Hosey, que había estado en Buenos Aires, viendo algunas cosas mías, me acercó, digamos, todo la posibilidad de autores que yo podría tener. Y ahí surgió por primera vez el nombre de Martin McDonagh, antes de que fuera el éxito que fue La Reina de la Belleza. Estoy hablando que La Reina de la Belleza se estrena en el Druid Theatre en el año 96. Lo interesante es que cuando Martin McDonagh estrena por primera vez, hacía por lo menos 5 años que Marina Carr había estrenado. Es decir, ¿por qué me refiero a Marina Carr y Martin McDonagh? Son dos autores, uno que lo he trabajado mucho, lo otro estoy trabajando, pero son los que a través del tiempo surgieron con mayor personalidad. Son los que también han recibido mayores elogios y mayores críticas. Es decir, por distintos motivos, pero que es interesante tenerlos en cuenta, ¿no? Es decir, yo diría que cuando yo tomo por primera vez La Reina de la Belleza, que fue en el año 98-99, hacía un año que se estaba haciendo. Y ya el resultado, que esto también tiene que ver con una parte que yo creo fundamental
para el desarrollo de la dramaturgia de un país. Es decir, la calidad de esto hizo que esto pudiera llegar a Londres, pudiera llegar a Broadway, pudiera hacer giras internacionales, pudiera, digamos, cada vez que estos autores empezaban a estrenar después de La Reina de la Belleza, podían estrenar. Pero también es cierto que el Abbey Theatre, el teatro que yo les acabo de mencionar, Teatro Nacional Irlandés, hacía producciones y hacía coproducciones. Entonces todo esto no quedaba reducido en ello solamente, sino que un teatro chico de provincia, como puede ser el Druid Theatre de Galway, tiene ese camino. ¿Por qué? Porque con La Reina de la Belleza ganan de nuevo el Tony a mejor obra y mejores actores. Y ahí sí ya se empalma con una experiencia personal que tiene que ver que voy a Irlanda, a Dublín, viajo a Londres, compro los derechos de La Reina de la Belleza, voy a Galway, creyendo que estaban ellos allí, y los quería ver en su lugar, vi hasta una calle angostita, chiquitita, a un teatro muy minúsculo, y no estaban de gira, estaban en Estados Unidos. Recuerdo que ahí pude conocer y ver a otro dramaturgo interesantísimo que se llama Thomas Kilroy. Kilroy es profesor de la universidad en Galway y juntos pactamos de ver una obra que él había escrito sobre Oscar Wilde y su mujer, que lo había hecho Jim Sheridan en el Abbey Theatre. Indudablemente esto era atractivo y yo lo quise hacer. Y hablé de derechos, viajé a Londres, hablé con la agencia en Londres. No concretamos eso, pero sí concreté La Reina de la Belleza. Y con tan buena suerte que cuando voy a Londres, voy a Estados Unidos y estoy en Broadway y tengo mis tickets para una tarde, a las 2:30 de la tarde, voy a ver la obra, me sorprende porque la gente reía mucho y yo decía, ¿cómo ríen de este terrible drama? Y la gente, a través del humor, hacía su catarsis también. Y esto me pareció notable. También, tanto me entusiasmó el autor que compré 2 obras, no solamente una, sino que compré otra que se llama El Crippled Dangerous, que se estaba dando en el teatro de Joseph Papp en New York. Entonces yo hice ese viaje para ver las 2 obras, las vi, me sorprendieron las 2, pero en la puerta a la salida esa tarde me encuentro con Martin McDonagh, cosa que me agradó, me sorprendió, y me encontré con un hombre joven con el pelo muy, muy blanco para su juventud. Hablamos muy poco, no fue una charla larga, pero eso sirvió para el espaldarazo para llegar acá y hacerla aquí en el Teatro Ateneo. Pero esa obra era un poco de avanzada en su momento, rompía muchos esquemas. Es decir, y aquí, si bien hicimos una muy recordada apuesta, con muchos premios también, recuerdo a Ida Luz haciendo La Madre junto a Leonor Manso, Aguada y Pablo Rago, fue realmente una experiencia muy buena, pero la obra no tuvo ese éxito comercial que yo había visto que se podía tener, porque indudablemente había un rechazo a la historia de esa hija con su madre y ese final que tiene la obra, que es muy fuerte. O sea que habíamos hecho la mitad del camino esa vez. Era una buena producción, era el Teatro Ateneo, pero indudablemente después con el tiempo me fui dando cuenta de la resistencia que también tenía Martin McDonagh, y sobre todo él lo decía de una manera muy interesante, decía que sus obras en cualquier pueblo o lugar de gira en Irlanda era aceptada perfectamente, mientras que era discutida en Londres, que los críticos de Londres
no lo admitían a él. ¿Por qué? Por la violencia, por la contundencia de las cosas que él narraba, y porque creían que eso era una exageración de una realidad. Y no era una mirada distinta, era un camino renovado, era dar vuelta. Él de alguna manera, y esto lo dice la directora del Druid Theater, que es muy interesante lo que dice. Dice que es como un hijo bastardo de Tarantino y de John Synge. Claro, porque Martin McDonagh rescata lo rural, rescata esa casa que no vive bien, vive penurias económicas, no hace falta que se lo cuenten, se ve, son violentos, se enfrentan, es decir, surgen en peleas por nada, que pueden terminar en una muerte. Bueno, él le pone todo esto, es su mirada, pero esa mirada es renovadora, es un escritor, y hay que verlo desde su edad, verlo desde lo generacional, que difiere sin duda a Frill, cuando Frill se pone a hablar de los temas verdaderamente de Irlanda, cuando hace una obra maravillosa que acá no se ha hecho, que es difícil de hacer, que se llama Translation. Translation es una obra maravillosa que habla de la invasión de los ingleses a Irlanda y de qué forma eso se puede, de qué manera conviven todos esos personajes. Bueno, esto que acá no se ha hecho, es decir, que es buenísimo, muestra que también Brian Frill, antes que toda esta generación de jóvenes, tenía otra mirada sobre su realidad. Nada más que la de hoy es un cambio más radical de todo. Es decir, no podemos decir que no. Lo mismo ocurre cuando llegan las obras de Marina Carr. Marina Carr es alguien que tiene una mirada desde la mujer. Y esto, que es no bueno, es bueno y no bueno. Es bueno de la preocupación y la mirada que ella tiene. No es bueno de condicionarla a ella por su temática y descuidar de ver otros valores, otras aristas que tiene la obra de Marina Carr. Porque Marina Carr pasa por lo shakespeariano, llega a los mitos célticos, pasa por los griegos, habla de Rabelais, en fin, es muy multifacético, su obra no se agota. Y en este caso creo que esto, que ya yo lo había visto en aquel entonces, es lo que me incita ahora a haber pedido los derechos y tener los derechos de dos obras de Marina Carr, que escribió hace un tiempo, que se han estrenado en Irlanda y se han estrenado en Londres, y que son muy, muy atractivas. Una es Mármol, que es una idea que le dio una actriz importantísima irlandesa que se llama Fiona Shaw, le dio esta idea y ella la transformó en una obra, y la otra es Mujer con espantapájaro. Es decir, son dos obras totalmente distintas, pero las dos son atractivas. En la primera son 4 personajes, en la segunda también 4 personajes. En la segunda, yo con toda intención, porque creo en lo que es la tarea de búsqueda de autores y la tarea continua con aquellos actores con los cuales uno se entiende, lo hice pensando en que lo vamos a poder hacer con el mismo equipo que hemos hecho Hacia el Crepúsculo, con el mismo equipo que hemos hecho Muchacho de Luna, La Reina de la Belleza, en fin, o El Diccionario. Sí, creo que vale la pena seguir insistiendo en eso y llevarlos a experimentar con estos textos. Y estos textos que yo intuyo, hemos estado en contacto con Marina Carr, y quizás Marina Carr pueda venir a acompañarnos si entramos en una cierta normalidad, porque hoy estar planificando ya una obra de teatro con los condicionamientos que tenemos es un poco difícil. Pero como yo creo que
todas estas cosas se hacen con cierta lentitud, con cierta profundidad, con cierta paciencia, porque si no existe esa paciencia, no creo que uno llegue a concretar las cosas. Así que bueno, pienso que estos autores que hoy siguen indudablemente desarrollando eso, a Martin McDonagh, no quería dejar pasar esto por alto, siempre se le criticó que no fuera irlandés. Es decir, una de las críticas es que no era irlandés y no conocía, y no. Es decir, y eso lo sale a defender muy bien una irlandesa como Gary Hines, que es la directora del Druid, que dice que no, que él vivía en un suburbio de Londres, del sur de Londres, pero que pasaba todos sus veranos en Galway. Y en Galway estaban sus tíos. Y lo que él hacía ahí, estudiaba la forma de hablar de esos personajes, porque si hay algo interesante que tienen estos nuevos autores, caso de Marina y de Martin McDonagh, es que utilizan o buscan un nuevo lenguaje que surge del lenguaje. En esto se parecen mucho a lo que hacía William Butler Yeats. Él se alimentaba de todo ese lenguaje popular y lo trataba de trasladar. Por eso cuando uno lee ciertos textos de él se encuentra con esa elaboración del lenguaje. Es decir, Martin McDonagh tiene una formación de un hombre joven de hoy. Y esto es lo que uno debe entender. Y necesita tener miradas que también sumen a esa búsqueda que él hace. Yo creo que a veces eclipsan a otros autores, porque Sebastian Barry o Conor McPherson son realmente interesantes autores hoy. Y en el caso de Conor McPherson, hasta ha sido director de alguna película. Bueno, Martin McDonagh también es director de una gran película que hasta ha ganado algún Oscar y lo ha apartado un poquitito de la tarea del dramaturgo. Pero el caso de Conor McPherson es más interesante porque ha optado también por una forma particular dentro del teatro irlandés, que es el monólogo. Monólogo, por otro lado, ya lo había hecho Brian Friel. No, yo creo que algunos deben recordar, yo al menos lo recuerdo, tengo muy presente, Ver y no ver es un gran espectáculo que hizo Urquijo, el anteúltimo espectáculo que hizo Hugo, con Graciela Dufaux, realmente muy bueno, donde Brian Friel ya también utilizaba el monólogo dentro de su estructura. Bueno, Conor McPherson hace de eso el motivo de sus obras. Pero claro, al ser jóvenes, se le ponen etiquetas, ¿no? A Martin McDonagh, que no es irlandés, a Marina Carr, que es muy feminista, a Conor McPherson, que es alcohólico. Se sintetiza demasiado lo que es la vida y la obra de la gente. Yo creo que es de una gran riqueza la teatralidad que surge de estos cuadros de gente joven en Irlanda. Es decir, ojo, yo estoy hablando del teatro irlandés porque me interesa, pero también la Argentina tiene hoy una movida muy grande de autores jóvenes y de gente joven que busca, que hace y que tiene encuentros maravillosos. Y yo lo que estoy viendo aquí, que esto, y lo he dicho y lo reafirmo, que esto se ha podido desarrollar porque ha habido políticas en el país que han ayudado para que esto se desarrolle y esto siga adelante. A esto me refiero. Y esto siempre es importante, si no, la tarea siempre es muy solitaria. Y esto es lo que creo que no debiera ser. Así que bueno, también, recién hablaba yo de Conor McPherson, y Conor McPherson tiene una obra que habla mucho de esta realidad
y que no es un monólogo. No quiero que crean que Conor Pearson es solo monólogo, digo que es la mayor tendencia. Pero alguien habrá visto, nosotros lo hicimos en una lectura en Teatrísimo, se llama La Presa, de Weir, y es una reunión en un bar en medio del campo de un montón de lugareños, es decir, que van ahí a gastar sus pocas monedas en una cerveza. Y ahí, entre todos, empiezan a narrar esas historias que están en el campo irlandés, que están en las ciudades, que están dentro de las casas. Eso que tratamos de alguna manera de hacer en más allá hacia el crepúsculo, eso está allí, eso está, digamos, como agazapado, y él lo saca a flote. Son cada uno de esos participantes los que hablan. Yo recuerdo que le hicimos en el Teatrísimo con un elenco increíble, buenísimo, es decir, Oscar Martínez, el Alemán, Grimao, Arturo Puig, en fin, montones. Y disfrutamos mucho esa obra. Por eso digo que es también Conor McPherson un hombre a quien apostar un poco en eso, ¿no? Yo creo que lo que ahora les preocupa a los autores, diría yo, es de encontrar una identidad nacional y cultural propia, en donde estén integrados los cambios sociales y económicos. Y no es que se trate de un estilo particular, es decir, están buscando cada uno a su manera esa identidad nuevamente. Es decir, es una cultura que tiene sus características muy, muy marcadas, pero cada uno de ellos es, digamos, alguien que busca por caminos totalmente distintos, como lo fueron antes los otros autores que estuvieron en distintas etapas y viviendo distintas realidades, ¿no? De todas formas, a veces se le critica a todos estos autores que con eso que hacen, sobre todo se lo que dijeron a MacDonald y a Marina Carr, que como de Irlanda se tiene esa imagen idílica de postal, campestre, bucólica, ellos con sus historias, con su teatro, ahuyentan a la gente para que viaje, para que haga turismo. O sea, hasta esto, de alguna manera, se le criticaba por esas obras que han marcado una época, porque está bien, no le habrán restado, no sé si le habrán restado muchos turistas, pero le abrieron puertas maravillosas, porque las noches en donde ellos ganaron esos premios con Baile en el Verano y La Reina de la Belleza, se compensan mucho por aquello que pueden haber perdido por otro lado. Yo creo que no sé, creo que cada uno de ellos ha hecho un camino interesante, y vuelvo a esta directora del Druid Theatre que tanto preservó a Martin McDonagh, que dijo que lo interesante, y esto tiene que ver con lo que nosotros hemos hecho, porque yo tomo por segunda vez La Reina de la Belleza con un desafío mayor y con un grupo que me acompañó para jugarse en todo, y fuimos a extremos mayores de lo que antes habíamos hecho, porque yo encontré que había en Martin McDonagh, en esa cosa de búsqueda provincial, era una búsqueda de ese campo, de esos personajes, pero con una mirada postmoderna. Quizás esto no lo tenía tan claro la primera vez, y sí esta segunda vez. Y yo creo que también nos fue bien, lo hemos disfrutado mucho, porque teníamos en claro, por lo menos con el grupo hacia dónde íbamos, ¿no? Es decir, yo, no sé, creo que también el haber entendido cuánto del lenguaje cinematográfico
tenía la escritura de MacDonald, ¿no? Y cuánto, es decir, se exploraba del lenguaje. Y bueno, también ver que estos personajes que parecen atados al pasado y no logran superarlo, de alguna manera ese lugar los atrapa, los retiene. Entonces yo creo que es muy complejo el análisis de todo el recorrido del teatro irlandés. Yo hablo apenas de aquellas aproximaciones que he podido hacer con los trabajos que he hecho, con lo que he visto, con lo que he leído, pero que va mucho más allá. Es mucho más extenso, mucho más rico. Es decir, cada uno tiene lo que decía antes, una subjetividad frente a aquello que cuenta, relata o vive. Es decir, lo que he tratado es de ponerles, sobre la mesa algunos de estos temas, es decir, que me han permitido las tareas que hice con respecto a la obra de alguno de ellos. Pero acá hemos dejado se me ha pasado, pero sin querer, ahora me doy cuenta, no he nombrado al generador mayor de toda esta movida de nuevo teatro, que es Samuel Beckett. Samuel Beckett, a quien yo hice en el año 65, después de una experiencia muy interesante, es el que está detrás de todo esto. Sigue estando en el teatro irlandés ese hombre solo que está frente a la nada y se demanda para qué está o hacia dónde va. Beckett está sobrevolando todo esto. De alguna manera hay Beckett en los personajes de Martin McDonagh. No solamente en lo que tiene que ver con la Reina de la Belleza, tiene que ver con The Pillowman. Y además, en este momento, en la cabeza de McDonagh hubo muchas cosas. Imagínense ustedes que él ha declarado que uno de sus autores predilectos y que le ha ayudado mucho en su escritura es Jorge Luis Borges. ¿Qué podemos decir? Nada. Todos son puertas que se abren. Por eso decía recién que las búsquedas son inagotables y que no hay que detenerse ante ellas. Así que yo les agradezco mucho la atención. Si alguien tiene algo que preguntar, que lo pregunte. No quiero extenderme porque creo que me están diciendo que estamos en los tiempos ya para terminar. Así que bueno, acá estoy. Muchas gracias, Oscar. Creo que la embajadora va a intervenir. A ver si se puede. Ahí está. Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, veo que no tenemos preguntas, así que bueno, ahora veo que sí, hay algunos que han aparecido. La verdad te quería agradecer mucho y para mí fue muy lindo todo lo que dijiste. La verdad que fue como para mí una danza de la memoria, ¿no? Del teatro irlandés, y también me dio una nostalgia muy, muy grande y ganas de estar otra vez en un teatro muy, muy fuerte, que espero que está compartida con la gente. Vos hablaste de la visita del presidente Higgins cuando era ministro con el entonces presidente Robinson, y yo estaba en ese viaje, era parte de la comitiva, y fui con el ministro Higgins, como estaba en ese momento, a tener una charla con el entonces ministro de Cultura argentino, que era Pacho O'Donnell, para hablar claro. justo de todos los incentivos y el marco, ¿no?, en que estuvimos tratando de desarrollar
la filmación en Irlanda y incentivizar a las compañías de producción de venir a Irlanda a hacer las producciones ahí. Así que bueno, y he visto mucho de las obras de que vos has hablado y tengo muchas ganas de verlos otra vez. Y me parece que también hiciste muy buena el entendimiento de que lo que tienen en común muchas de las obras, por más distintos que parecen, es este sentido para el lenguaje, ¿no? En el sentido más profundo de cómo el lenguaje refleja la cultura, refleja las normas, refleja la manera de ser de la gente. Que para mí es una de las cosas que es el hilo, ¿no? Que junta las obras de teatro irlandeses. No sé, Janina, si querés tomar alguna de las preguntas o cómo vamos de tiempo, vos decinos. Bueno, hay una pregunta que hizo Vanessa, que ella quisiera consultarles sobre las nuevas formas de teatro que se están dando en Irlanda a partir del contexto de la pandemia. Si tiene algo de información sobre estas nuevas modalidades de teatro, y pregunta, ¿habría una nueva especie de nueva dramaturgia? Yo no estoy, salvo esto que acabo de decir, como sigo bastante de cerca las actividades del Druid Theatre, y el Druid Theatre cerró ese teatrito tan chico, tan lindo, y abrió en unos jardines para el verano, unos jardines de la casa que perteneció a Lady Gregory en Galway. Y entonces se quedaron en Galway haciendo este espectáculo que es muy, por lo que yo veo, que es muy interesante. Así que eso es lo que sé que ellos hicieron, buscar de adaptar a un lugar que tenían al aire libre una propuesta escénica. Pero no sé si esto ha dado a que surgieran obras, como sé que aquí también hay. La pandemia ha hecho que la inventiva nos presente cosas bastante atractivas a veces. No todas, pero hay cosas que son muy atractivas, que están hechas no solo con ganas, sino con talento. Y bueno, pero no conozco, mentiría si digo algo más sobre este tema, ¿no? Y con respecto a Irlanda. Bueno, gracias, Oscar. Esa es la única pregunta que he encontrado, así que... Bueno. Bueno, entonces me parece que como no hay más preguntas, nos queda nomás cerrar el evento, agradeciendo mucho a Oscar por todo la verdad, el impresionante conocimiento del tradición de teatro irlandés que nos ha compartido hoy a la noche, y espero que para ustedes han sido igual de interesante y iluminante, ¿no? Que para mí, que la verdad que lo disfruté muchísimo. Y también espero que les han dejado, como a mí, ganas de estar otra vez en un teatro, y especialmente de estar con ganas de estar en las obras que Oscar nos contó, que ni bien se puede, lo van a retomar y podemos ver otra vez la obra de la Reina de la Belleza, que si no lo han visto, les recomiendo con todo, que es muy impactante y el elenco también impresionante. Y también vamos a estar con las ganas y mirando hacia el futuro
futuro para las obras de Marina Carr, que la verdad que va a ser un gran acontecimiento tener las obras de Marina Carr también en la Argentina. Así bueno, muchísimas gracias a todos y especialmente a Oscar para compartir con nosotros hoy. Gracias. Bueno, gracias Jacqueline, gracias Janina. Así que bueno, ha sido un placer para mí también estar acá. Hasta siempre. Hasta siempre. Feliz San Patricio.